Así vamos a empezar. Bienvenidos a todos un día más. Vamos a seguir el curso sobre magia en el Oriente Próximo y el Egipto y el Mediterráneo antiguo, y hoy le toca el turno a los egipcios de época faraónica y sin llegar al mundo grecorromano, que ahí ya será nuestra compañera Sofía Torallas quien nos hable de ello. Entonces tengo el placer de presentarles al profesor José Ramón Pérez Acino, que es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor contratado doctor en esta misma universidad en el Departamento de Historia Antigua y Arqueología. Se especializó en egiptología en University College de London y realizó también allí su posgrado. Ha sido profesor de lengua y literatura egipcia en University College London y también en el Departamento de Prehistoria de esta misma institución, ¿no? Si mal no tengo aquí recogido, porque su currículum es muy extenso y hemos hecho así un poco de encaje de bolillos para destacar lo más importante, ¿no? Bueno, sobre todo también hay que destacar de su trayectoria de investigación, que es el director y fundador, de Egiptología Complutense, que es una asociación de fomento del estudio y la investigación de egiptología en el ámbito de la Universidad Complutense, y es secretario y docente también del posgrado Complutense, es un título propio en orientalística y egiptología. Ha participado en multitud de proyectos de investigación en Egipto, tanto como epigrafista y arqueólogo. Y bueno, de estos proyectos podemos destacar pues, el proyecto en la tumba de Antifi, de Moala, con el que colaboró con la Universidad de Liverpool, y la tumba tebana número 39, con la Universidad del Valle de México. Pero quizá ahora lo más importante y destacado de su trayectoria como investigador es que es el director del proyecto de investigación que dirige desde 2017 del C2 Project, el Royal Cache del Wadi Survey of Luxor, que bueno, están haciendo una excavación muy importante en una zona arqueológica en Luxor cercana al Valle de los Reyes, con grandes descubrimientos que nunca nos puede decir mucho, pero desde luego están sacando cosas muy, muy interesantes. Así que, bueno, os dejo en las sabias palabras del profesor Pérez Acino, y te agradecemos del CEPO y de mí misma, Sofía, como organizadoras, pues que estés hoy aquí. Muchas gracias, José Ramón. Y yo me bajo a escucharte abajo. Muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación y por hacer que la realidad se modifique. No, muchas gracias, es muy exagerado. Muchísimas gracias a las dos, a Sofía y a ti, por contar conmigo en este curso. Y para mí, como siempre, es un honor, es una alegría colaborar con el CEPO, del que soy miembro, y además me siento muy orgullosamente miembro. Yo siempre he creído que para entender Egipto hay que entenderlo en el contexto del Próximo Oriente. Egipto ha pasado demasiado tiempo aislado entre desiertos y jeroglíficos y hay que entenderlo en su contexto cultural. Y el CEPO siempre ha apostado por esa idea. Y desde luego el Museo Arqueológico Nacional para mí es un lugar mítico desde mi infancia, y cada vez que vengo aquí a hablar no me lo creo, no me lo termino de creer que haya ocurrido. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo efectivamente voy a centrarme esta tarde, me voy a centrar en aspectos de la magia del Egipto antiguo faraónico, digamos, más antiguo o más básicos, porque mi compañera y buena amiga Sofía se va a ocupar de un mundo egipcio posterior, porque el mundo egipcio a menudo se nos olvida lo tremendamente extenso que es en cronología. Estamos hablando de varios milenios, ¿no? Cuando nuestra propia civilización occidental apenas llega a milenio y pico, quizá 2 milenios si nos ponemos muy exagerados. Realmente el mundo egipcio tiene una longevidad tremenda, y un fenómeno como el que vamos a hablar hoy difícilmente cabe en una única aproximación.
La magia y Egipto parecen estar unidas, es parte de nuestro imaginario del mundo occidental, este aspecto mágico, casi esotérico, ¿no?, del mundo egipcio. Pero esto no es un invento de nuestro tiempo. Los antiguos ya lo percibían de alguna manera. Lo que también percibían, y a mí me gustaría centrarme un poco en esta idea, es que esta relación con el mundo mágico se confundía de alguna manera con el mundo religioso. La diferenciación básica que tenemos hoy, que nosotros manejamos, de magia y religión, no es tan fácil de aplicar. Aquí tenemos dos ejemplos de dos eminentes sabios de la antigüedad. Heródoto dice: los egipcios son los más religiosos de entre todos los hombres. Unos siglos después, Clemente de Alejandría dice: Egipto es la madre de todos los magos. En el fondo están hablando de lo mismo. En el fondo están hablando de la misma aspecto. Cuando uno habla de religión y otro habla de magos, está hablando de manifestaciones de lo sobrenatural, de aquello que está fuera del ser humano, que por lo que podemos percibir, los antiguos egipcios lo tenían perfectamente integrado, perfectamente, orgánicamente integrado, estas dos ideas que nosotros concebimos como separadas. Al principio de los estudios de antropología, muy al principio, en la base, ¿no?, en los fundamentos, está la obra de James George Frazer, La rama dorada, y de alguna manera es una obra seminal para los estudios de antropología histórica, ¿no? Y esta diferencia nuestra, occidental, ya la podemos encontrar directamente en una obra como esta. Para Frazer, la magia es la manipulación de seres o eventos sobrenaturales por un ser humano que espera que la correcta secuencia de palabras o acciones produzcan automáticamente el resultado deseado. Mientras que en la religión los seres humanos dependen de la voluntad de las divinidades y les suplican que les concedan sus peticiones. Se puede entender cuál es la base ideal de esta diferenciación que nos plantea, digamos, desde el principio del estudio antropológico o etnográfico James George Frazer, pero la aplicación de esta diferenciación a un estudio coherente de estas manifestaciones se hace complicado. Y esto lo recogen otros muchos autores. No específicamente sobre Egipto, pero muchos autores posteriores de antropología, Malinowski, toda una serie de otros autores, se dan cuenta de que en las sociedades, vamos a llamarles antiguas, no me gusta hablar de primitivas, pero antiguas, esta diferenciación, como tantas otras que nosotros, desde nuestra percepción actual, tenemos asumidas, como la diferencia entre el poder religioso, el poder civil, el poder político, el poder militar, todas esas diferencias que las tenemos absolutamente metidas en nuestro ADN, no funcionan, no existen. Entonces me gustaría que quedara un poco esto digamos, como declaración programática de esta charla. Por ejemplo, ya hemos hecho ejemplos, pero este ejemplo es especialmente interesante. Procede del relieve de una sala de festivales de un templo razonablemente tardío para los egipcios, aunque bueno, no está mal, es del 800 antes de Cristo, pero aquí podemos ver perfectamente, es un relieve de una ceremonia en un templo, y están los sacerdotes y los llamados magos, los Hekau, en la parte inferior, son lo mismo, es como si fuera un tipo de sacerdote. También eso es otra categoría que nosotros tenemos muy simplificada. Hay muchos tipos de sacerdotes, muy especializados. Uno de ellos son los Hekau, ¿no?, los magos. Es decir, que eso es algo que en la base de la conciencia cultural del mundo egipcio está tremendamente establecido. Por una parte, la repetición continuada y, como vamos a ver, la recitación de determinados textos, y por otra, la sumisión y la petición a las divinidades de protección. Es parte de lo mismo, es parte de la relación con lo sobrenatural del ser humano que habitó el Valle del Nilo. Uno de los mejores ejemplos es este personaje que tenemos en la pantalla, Haem Wasset, que es el cuarto hijo de Ramsés II.
Es un personaje que, como todos los altos personajes, tiene funciones sacerdotales. De hecho, está representado en esta estatua del Museo Británico a la izquierda de la pantalla, con sus aditamentos sacerdotales. Y la otra es la imagen de su supuesta máscara funeraria, por cierto, hay alguna duda, pero probablemente es su máscara funeraria en el Serapeum de Saqqara. Lo interesante es que Haem Weset, dentro de estas funciones de un hijo de un rey, un hijo importante del que conocemos su nombre, conocemos incluso probablemente su lugar de enterramiento, pasa a la tradición posterior en un contexto claramente de aplicación de magia, ¿no? Sednek Kamwes era un sacerdote Setem, que pasa a una tradición literaria muy posterior, pero claramente que refleja un eco de esta tradición de, bueno, este personaje ¿qué era, no? Este papiro del Museo Británico y otros más contienen unas composiciones, este concretamente tiene una parte en demótico, como pueden ver aquí, y su reverso está en griego. En ambas, es decir, Sednek Kamwes, este personaje, pasa a la tradición como alguien que está en un entorno de acciones de magia, dentro de sus funciones sacerdotales. Hay dos cuentos que son, en literatura se llama Setne I y Setne II, o Setne Kamwes y Naneferkaptah, que nos hablan de esta acción. Los cuentos son muy tardíos. Hay que tener en cuenta que para cuando nosotros tenemos estos cuentos ha habido muchas tradiciones que han influido en la tradición egipcia. Pero lo que sí es interesante es que se haya utilizado la personalidad de alguien de estas características, de un sacerdote en torno al 1200, en la época de Ramsés II, 1200 algo, 1250 aproximadamente, y que esa tradición ha llegado hasta épocas muchísimo posteriores. Por ejemplo, la primera, el cuento de Setne I describe cómo Haem Weset busca y encuentra un libro de poderosos hechizos mágicos, el libro de Thoth en la tumba del príncipe Naneferkaptah. En contra de los deseos del espíritu de Naneferkaptah. Es una de las primeras veces que aparece una especie de fantasma en la literatura egipcia. Haem Weset toma el libro y queda maldito. Esto es como una película de Hollywood, de la momia, ¿no? Todos lo hemos visto. Setne conoce entonces una hermosa mujer que lo seduce para que mate a sus hijos y se humille frente al faraón. Descubre que este episodio fue una ilusión creada por Naneferkaptah y por temor a mayores represalias, Setne devuelve el libro a la tumba. A petición de Naneferkaptah, Setne se encuentra con los cuerpos de la esposa y el hijo de este y los entierra en la tumba. Pero, como vemos, la narración está envuelta en algo que nosotros definiríamos como magia. Y, bueno, el texto se ha descabrado, pero es el Setne II, es Setne Kamwa y Siosire, y es la misma historia. Setne Kamwes tiene un hijo que recibe el nombre de Siosire, que quiere decir realmente hijo de Osiris, y que resulta que es un mago muy hábil, es hijo de un sacerdote, pero es un mago. Y en la primera parte de la historia, Siosire lleva a su padre a visitar la tierra de los muertos. Es una catábasis, ¿no? Lo que nos habla probablemente de una influencia griega ya importante en el texto, no vamos a entrar ahí, donde ven el agradable destino de los espíritus difuntos que vieron con justicia los tormentos infligidos a los espíritus que pecaron durante sus vidas. Esto no es muy clásico en todo el mundo egipcio, pero se ha utilizado de nuevo la personalidad de Setne Kamwes. En la segunda parte se revela que Siosire es en realidad un mago famoso de la época de Tutmosis III. Tutmosis III tenía muchísimo prestigio, tuvo mucho prestigio después de su época, y regresó para salvar a Egipto de un mago nubio. Vamos, el contexto es un contexto de enfrentamiento mágico. Osiris desaparece y luego tiene un hijo. Es decir, ese está el contexto, ¿no? Personajes que se mueven entre esta idea. Y no debería ser tan raro para nosotros. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa en un exorcismo? ¿Dónde vemos, es decir, qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Cuáles son los parámetros de actuación de un sacerdote en nuestro contexto que realiza rituales, por ejemplo, de exorcismo? Ahí vemos de nuevo funcionando los dos elementos, ¿no? Y los exorcistas existen. Es decir, aquí entre nosotros y sin que salga de esta habitación, no sé si los demonios existen, pero los exorcistas sí.
En el libro de los muertos y en otros textos vemos la confluencia de personajes claramente divinos y personajes que a veces se hablan, son divinidades menores o son genios o son especie de espíritus, demonios. Normalmente estos son neutralizados por medio de una serie de fórmulas que hay que aprenderse. Aquí empezamos a ver la relación directa que hay entre estas acciones que podemos definir de tipo mágico y la palabra. La idea de que la palabra concreta, la palabra oportuna, la palabra que hay que conocer, es capaz de neutralizar los poderes de esas entidades. Ahora hablaremos de la idea de los poderes. Objetos mágicos típicos, cuando se habla de magia egipcia antigua, siempre se van a relucir esto que tienen en la pantalla, las varas mágicas o los crótalos. Por lo que sabemos, tienen que ver con ceremonias en el nacimiento de los niños y por lo tanto también se piensa que tienen que ver con la protección de los niños. Y en ellos, como pueden ver, aparecen toda una serie de figuras que son algunas claramente divinas, otras son una especie de genios. Me permito señalar, a ver si puedo, este señor de aquí, que luego lo vamos a ver. Es decir, lo que tenemos es una función de protección. No sabemos bien cómo funcionan los crótalos, estas varas probablemente hacían un ruido. Claro, toda la dimensión auditiva de las religiones antiguas desaparecidas es muy difícil recrearla. Los cánticos, los ritmos, los ruidos tienen una función, una agencia eficiente que para nosotros no es fácil verlo. Y desde luego lo que sí nos queda son los restos materiales, que son los objetos con los que se hacen estos ruidos, ¿no? Pero aquí vemos otro elemento. Esto tiene que ver con la protección del niño, con la protección del recién nacido. Esto es otro de los elementos en los cuales la magia en el Antiguo Egipto se proyecta clarísimamente, que es siempre la protección. Son actos destinados, si no siempre en gran medida, a ejercer una protección de fuerzas que pueden ser negativas o que pueden causar un cierto daño. Me voy a permitir señalar, porque van a salir luego en nuestro recorrido, las figuras que están sosteniendo serpientes, la abundancia de serpientes, en la idea de que la serpiente es la amenaza primordial. La serpiente, en el mundo religioso egipcio también hay una serie de figuras de serpientes que aparecen, a Popi, por ejemplo, pero la serpiente es la materialización de todo aquello que debe ser mantenido a raya y debe ser mantenido bajo control. Y por lo tanto, la protección de aquel que debe ser protegido. Este mundo de protección en el mundo funerario continúa o se evidencia también en los llamados textos de los ataúdes, en los cuales hay toda una serie de imágenes del viaje nocturno del difunto, vamos a llamarle el alma del difunto, que pasa por una serie de peligros y asechanzas, los cuales son... En ocasiones los peligros y asechanzas están representados por figuras con nombres rarísimos. Oh, tú, el de la nariz larga. Oh, tú, el de los ojos ardientes. Oh, es decir, figuras que no aparecen en otro contexto, claramente son amenazantes y claramente son neutralizadas con una determinada, vamos a llamarle jaculatoria, con una determinada palabra que inmoviliza, neutraliza esa potencial acción hostil. Antes en los crótalos nos ha aparecido esta figura, ¿no? Esta figura que es una figura muy controvertida y muy interesante, que además es tremendamente popular y muy longeva. Es un personaje que recibe el nombre de Bes. Siempre se ha dicho que probablemente no es egipcio en origen, que probablemente procede del centro de África. El caso es que es de difícil consenso, es feísimo el pobre, entronca, es protector de la infancia. Y tiene en los amuletos, y ahora luego hablaremos de los amuletos, tiene una función clarísimamente de protección de la infancia. Y entronca con tradiciones que conocemos del mundo africano profundo, actual más al sur de Egipto, en el cual la fealdad es un factor de protección de los niños porque los hace menos atractivos. Hay algún pueblo en el centro de África
que al hacer a los niños les ponen nombres horribles, ¿no? Como Pozo Negro, tal y cosas así, para hacerlos poco atractivos. Los niños no. Pero en cualquier caso estamos en el mismo contexto, el contexto de la protección. Hemos visto una figura, una especie de proto-ves en el córtalo anterior. A mí, de todo este espectro, bueno, quizá por una deformación por una serie de razones, pero uno de los ejemplos de magia que me parecen más interesantes son los que aparecen en los llamados textos de execración. Estos textos son de en torno al 1800 antes de Cristo, dinastía 12, Reino Medio aproximadamente. No son muchos, no hay muchos. Esos textos aparecen, como pueden ver, sobre figurillas que representan seres humanos. Estas figurillas representan además seres humanos de un tipo muy característico, es decir, son en general no egipcios, son asiáticos, procedentes de lo que es el Levante, lo que es el corredor sirio-palestino, o nubios en algún caso. Estas figurillas, como digo, están cubiertas de texto. Y esta idea del texto y el cuerpo la vamos a tener, la vamos a continuar durante la tarde. Los grupos que se han encontrado son muy interesantes porque el texto es un texto repetitivo y tiene un patrón muy concreto. El texto habla directamente de los nombres de líderes que parece que en este momento, en el momento en que estas figuras se encuentran, no están directamente bajo el control del monarca egipcio. Entonces dice, fulano de tal y todos sus seguidores, sus secuaces y sus familiares y tal. Y luego otro nombre, y fulano de cual y todos sus seguidores, no sé cuánto. No dice mucho más. En algunos casos hay un colofón al final, donde cabe, porque como ven, son textos donde no se puede escribir mucho, que explicita para qué se hace esto. Y esto se hace para evitar que puedan rebelarse, que puedan dañar, que puedan causar disturbios básicamente a los designios del monarca. Es el mismo tipo de acción preventiva de lo que habíamos visto con la infancia, pero en este caso para los actos del monarca en el mundo asiático. Es claramente una manera de controlar, de modo, vamos a llamarle mágico, la posibilidad de que toda una serie de cabecillas que no están directamente controlados por el Estado egipcio en este momento, puedan básicamente interrumpir las comunicaciones, las expediciones que en este momento van de Egipto a Biblos, por tierra fundamentalmente, y puedan crear problemas. Eso lo vemos en otros textos literarios de la época. Pero en este caso lo que vemos es esta intención de que estas figurillas, que en muchos casos, como ven por ejemplo en la izquierda, están rotas, es decir, que probablemente eran rotas ritualmente después, estas figurillas tenían la función que nosotros llamaríamos, con lo que digamos sabemos, ¿no?, del mundo mágico moderno, una función de vudú, ¿no?, de una maldición, y hacer que esto impida que estas personas puedan de alguna manera irrumpir y disturbar el orden establecido por el monarca. Es decir, la idea sería muy parecida. Lo que es interesante es que este mismo tipo de textos también aparece en vasos y en vasos rotos, con lo cual da la sensación de que lo que es poderoso no es tanto la figurilla, tenderíamos nosotros a pensar en la figurilla, ¿no? Hay ejemplos del mundo muy tardío de figurillas con alfileres clavados, pero aquí da que sensación, sobre todo con los textos de execración que aparecen en vasos, la sensación de que lo que es importante es el texto. Es el hecho de que el texto existe y luego es roto, ¿no? Entonces, este tipo de acción también es protectora, también es preventiva de los designios y de las intenciones del monarca. En el otro lado de la balanza, otro ejemplo en el que se mezcla este tipo de acción y este tipo de texto es lo que conocemos como usheptis, las figurillas funerarias que acompañan al difunto desde
el comienzo de la historia egipcia y que van a durar hasta el final. Los Usheptis, precisamente, el nombre es un nombre moderno. Se lo hemos dado nosotros precisamente por el texto principal que ellos llevan. Como ven, los Usheptis son figurillas que representan normalmente una figura muy similar a la de Osiris. Los Usheptis acompañan al difunto y son trabajadores. Son personas que están destinadas son figuras que están destinadas en el más allá a llevar a cabo una serie de labores que libren y protejan de esas labores al difunto al que acompaña. Es decir, para una persona privilegiada en Egipto, un miembro de la élite que es enterrado, probablemente ¿cuál es la peor pesadilla que le puede tocar en su vida? Tener que trabajar físicamente. Los Usheptis son unas figurillas que van a proteger y a librar al difunto de esa especie de maldición bíblica que es el trabajo, ¿no? Y van a hacerlo por él. El difunto se va a llevar, un difunto que se precie, se lleva su equipo de Usheptis, que son, si mal lo recuerdo, uno por cada día del año y un capataz por cada 10, es decir, muchos. Alguien que se entierra en Egipto tiene muchos Usheptis. Pero lo interesante es que el nombre Ushepti que recibe viene del comienzo del verbo del texto que tienen, en el cual el verbo es el verbo wesheb, que es el verbo responder. Es el verbo responder a la llamada. Es decir, son invocados y entonces a la llamada del difunto vienen a hacer esas labores. Si en el más allá se le encomiendan una serie de labores que pueden ser desagradables y que la mera concepción de esas labores para un egipcio de noble alcurnia es aborrecible, entonces mágicamente los Usheptis van a venir a proteger a esa persona de esas actividades y a llevarlas a cabo. Es decir, es el otro lado de la balanza, pero el mecanismo de actuación es el mismo. Y el énfasis está en el texto. Porque en el texto que llevan, como pueden ver, los más elaborados llevan textos más grandes, más caros, los más simples llevan textos muy simples, algunos incluso son anepígrafos, no tienen, pero la idea, la fuerza la tiene el hecho de la palabra. Y de los Usheptis, pues es fácil ver cómo, digamos que el discurso, pues es fácil ver algo que es una de las manifestaciones más concretas, ¿no? O más materiales de esta fijación de los poderes, digamos, mágicos sobre los objetos, que son los amuletos, la profusión de amuletos que aparecen en el mundo egipcio y que, en su inmensa mayor parte, proceden del mundo funerario, proceden de las tumbas. Los amuletos, no de gran tamaño, en general, están distribuidos, y esto es extremadamente interesante, están generalmente distribuidos en lugares concretos del cuerpo del difunto. Claramente además hay una preferencia de determinado amuleto, está en determinada zona, siempre decimos porque protege determinada zona o protege de algunos aspectos en determinada zona. El contexto real lo tenemos un poco perdido, porque claro, no vemos, en los mejores casos, vemos un kit de amuletos y bueno, pues se establecen consecuencias o conclusiones de dónde están colocados. Pero lo que es importante es la asociación del amuleto sobre el cuerpo y su acción sobre el cuerpo, como decíamos antes. Claro, para entender este tipo de manifestación necesitamos cuerpos que contengan todos los amuletos o que contengan muchos amuletos, lo cual no es fácil normalmente. La mayor parte de los que tenemos son bastante tardíos en ese sentido. Pero llevamos hablando de magia un rato y no nos hemos sentado, bueno, sí nos hemos sentado, pero no nos hemos puesto a ver de qué estamos hablando. La palabra magia en egipcio se escribe como tienen a la derecha de la pantalla. Yo es que soy de esos que tienen a la derecha y a la izquierda difícil, ¿sabes? Se me cruzan. Heka. Heka es la palabra para magia.
Lo interesante, GK además, como pueden ver, se escribe con una serie de signos. Hay ciertas variaciones. Esta es una ortografía, digamos, clásica. Pero fíjense que el último signo, este señor que se lleva la mano a la boca, es un signo, lo que nosotros llamamos un signo determinativo, de acciones de la palabra. De hecho, es acciones de la boca. Y es el signo que se utiliza para acciones de la boca. Y con la boca se hacen dos cosas: comer y hablar, para los egipcios. En este caso son acciones de palabra. GK fundamentalmente está hablando de acciones de palabra. Lo que es interesante es que GK es un homófono, es decir, tiene un sonido muy, muy parecido a otra palabra que no se escribe igual, pero suena muy parecido, que es GK. Y aquí tienen el grupo de palabras que tienen que ver con GK. Es un callado, es un cetro, GK, es poder y es el sustantivo de jefe con poder, gobernante, un GK. La relación entre estas dos palabras es directa. Los propios... estos son dos páginas del diccionario egipcio, como pueden ver, pues GK, GKU, mágica, magia, los magos, el GKI y GK, cetro. Realmente es un callado, como vamos a ver. Lo que representa es un callado. Lo interesante, como digo, esta relación entre los dos conceptos se pueden ver en textos y se puede ver cómo ellos juegan con estas dos ideas, que además tiene lógica. Una es poder y lo otro es magia. ¿Y qué es tener magia sino tener poder? Es decir, que tiene muchísima lógica que se juegue con ella. Pero es que incluso en la representación de la divinidad que representa la magia, que se llama GK, precisamente, vemos cómo se intercambian. En este caso aparece con el signo K, este signo se lee K. Por ejemplo, aquí aparece, esta es una representación muy tardía, con el callado. Se está jugando con las dos ideas. Claro, la homofonía de estas dos palabras genera, es muy rica cuando queremos jugar con ella, ¿no? Jika, aquí lo hemos visto antes, este personaje, como ven, tiene una iconografía muy peculiar. Tiene amarrados dos especies de, diré, bastones, porque voy a llevar el agua a mi molino, aquí también, que son realmente serpientes, como vemos aquí. En relación con esto que hablábamos de las serpientes, de la materialización de la serpiente como la amenaza en el mundo antiguo egipcio. De hecho, la actitud que tiene la figura de GK es la de control, las está recogiendo, ¿no? Las está blandiendo, por así decirlo. Si nos vamos al reino antiguo, Egipto, a la época de las pirámides, ¿no? Vamos a irnos hacia el 2200, a la época de los textos de las pirámides. Los textos de las pirámides aparecen a finales del reino antiguo, son los primeros textos, el primer gran corpus de textos religiosos que aparece en la cultura egipcia. Aparecen en torno, sí, 2200, 2100 algo, hay quien dice 2100, y aparecen en las cámaras sepulcrales y en los pasillos de algunas o de las pirámides de la última dinastía del reino antiguo, de la dinastía sexta, y de la última de la dinastía quinta. Y tienen ejemplos, son textos que están inscritos en las paredes. Precisamente estas pirámides, las de Giza, no tienen textos de las pirámides, pero es el símbolo del reino antiguo. Estas sí los tienen. Los textos de las pirámides, cuando aparecen en nuestros ojos, es como si lo llevaran hechos muchísimos años. Están muy bien configurados, muy bien establecidos, muy bien distribuidos. Es como una eclosión, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ello. Lo interesante es de lo que hablan. Fundamentalmente, los textos de las pirámides hablan de la transición del monarca difunto, esto es tremendamente antiguo, a un modo de existencia diferente después de la muerte. Y ese modo de existencia se materializa en relación con las estrellas. Esto luego va a cambiar. Luego va a ser todo ese mundo de los ataúdes y del libro de los muertos, pero en el reino antiguo lo que tenemos es esto. Las estrellas son el destino, o parecen ser el destino final del monarca difunto. Y concretamente un lugar dentro de las estrellas que está vacío, que es el lugar alrededor del cual
todas las estrellas giran. Cuando nosotros miramos al cielo nocturno, en nuestro mundo del 2023, lo que vemos alrededor del cual todas las estrellas giran, es decir, el polo norte es una estrella, que es la estrella polar. Pero en el 2200 esa estrella no estaba ahí. La precesión equinoccial del globo terráqueo lo que hace es lo que formaba era un vacío alrededor del cual daban vueltas todas las estrellas. Por lo tanto, un espacio en el cielo, del cielo nocturno, alrededor del cual todo gira, es un sitio muy importante, es el sitio más importante. Y a ese punto están orientadas las salidas, y digo a propósito salidas, que no entradas, de las pirámides del Reino Antiguo. La historia es que los textos de las pirámides acompañan este proceso de una manera muy metafórica, compleja. Por otra parte, es el primer gran corpus textual que tenemos, con lo cual se compara difícilmente con elementos anteriores, pero sí está claro que están acompañando. Hay un texto especialmente interesante, muy gore, que se llama el himno caníbal, se llama así, van a ver por qué, en el cual este contexto de ascensión y de lo que estamos hablando se especifica razonablemente bien. El texto es una recitación, aparece solo una vez en la pirámide de Unas, y habla de la llegada del difunto monarca, el monarca difunto, de la entrada en ese estado diferente de existencia del que estamos hablando. El cielo llueve, las estrellas se oscurecen, las bóvedas tiemblan, los huesos de la tierra tiemblan, los genemu se detienen al ver a Unas, el monarca difunto, alzarse como poder. Un dios que vive de sus padres, que se alimenta de sus madres. Por eso se llaman el himno caníbal. Las fuerzas de Unas están detrás de él, sus ayudantes están bajo sus pies, es como un cohete, ¿verdad?, que sale de boca cañaveral, sus dioses en su cabeza, sus serpientes en su frente, buscador de almas cuyas llamas consume. Aquí no está el texto entero. Unas es el toro del cielo que se enfurece en su corazón, es muy poderoso, que vive del ser de cada dios, que come sus entrañas cuando vienen sus cuerpos llenos de magia. Una se come su magia, se traga sus espíritus. Los grandes son para su comida de la mañana, los medianos para su cena y los pequeños para la cena. Y los machos y hembras más viejos para su combustible. Pero vamos a ver la última frase. Una se alimenta de los pulmones de los sabios. Le gusta vivir de los corazones y de su magia. Claro, esto es como de casquería, ¿no? Todo así muy... Pero la palabra pulmones en Egipto es una palabra, es un jeroglífico, que es nefer, y que directamente es la idea de perfección. El corazón, que es ab, es la mente. Es la mente operativa de los egipcios. Para los egipcios antiguos el cerebro era una cosa acuosa y tremendamente asquerosita, que lo único que hacía era provocar la putrefacción del resto del cuerpo porque tiene mucho líquido. Y no hacía nada, no se movía, pero el corazón sí. El corazón funciona, es una máquina y ellos ponen en el corazón la función de discernimiento, de entendimiento, de memoria, de conocimiento y, por supuesto, magia. Ya hemos visto cómo se relaciona con poder. Es decir, que una frase como esta se puede perfectamente refrasear como: una se alimenta de la perfección de los sabios, le gusta vivir de sus mentes y de su magia y de su poder. Los sabios lo que tienen es poder en la mente. Entonces, por eso esta imagen, que es muy antigua dentro de la cultura egipcia, esta imagen de la absorción de la potencia de aquellos a los que llega por parte del monarca, básicamente lo que hace es, o lo que parece estar expresando aquí, es un juego de palabras que además es un juego gráfico con el texto jeroglífico y con la iconicidad, con el aspecto que tiene el texto jeroglífico de representar de lo que está hablando, para expresar esta idea del poder, la idea del poder mezclado con la magia. Es interesante, ya que hemos hablado de esta historia del poder, cómo Heka, vamos a decir así, la magia, es una de las tres principales potencias, vamos a hablar así, de Ra. Ra es la divinidad principal, y hay un autor que dice que es básicamente la divinidad, que todo lo demás son como emanaciones de Ra, ¿no? Es una posibilidad, pero es la divinidad principal egipcia. Ra, Ria,
Es el principio creador, el principio que ilumina y por lo tanto permite el discernimiento y que permite la vida, ¿no? Entonces, Ra como creador, como gran creador, es representado en un barco, se mueve con un barco como viene aquí, ¿no? Esta ilustración que tienen es de la tumba de Amenhotep II, en torno al 1400, que llamamos dinastía 18, que en sus paredes representa, es uno de los dos ejemplos completos que tenemos de un tipo de decoración que llamamos el libro del Amduat, o del libro de lo que está en el mundo inferior. Básicamente lo que se representa es el viaje de la barca de Ra, en forma de carnero, por las 12 horas de la noche. El mundo para los egipcios tiene 24 horas, 24 diurnas, 24 nocturnas, y son las 12 horas de la noche hasta emerger. Aquí tenemos a Khepri empujando al sol hasta emerger al día siguiente. Es una eternidad cíclica. Pero en ese viaje, bueno, la barca Ra pasa por muchos estadios y por muchos lugares, por 12 horas. Y esa barca, como pueden ver, es una barca llena de gente. Es una barca donde está, estas son representaciones, donde está básicamente Ra y una serie de divinidades. Y tres de las más importantes, en ocasiones aparecen incluso solas, son precisamente estos tres que les voy a hablar. Sia, Heka, el que estamos hablando, y Hu. Sia es un concepto, es un verbo, tiene que ver con discernimiento, con conocimiento. Habíamos visto en los textos de las pirámides esta relación con el discernimiento y con la sabiduría. Sia es exactamente eso, es la capacidad de entender qué está pasando, de entender la realidad, de comprender la realidad. Heka, ya lo hemos visto, es este balance, este equilibrio entre magia y poder. Y Hu es una palabra egipcia que tiene dos significados. Uno es protección. Hufu, por ejemplo, el rey Hufu, el protegido. Y también la palabra autoritaria, es decir, la palabra que crea, que genera un cambio en la realidad, lo que hace la palabra de un conjuro, por así decirlo, ¿no? Estos tres elementos, Sia, Heka y Hu, son potencias, no diría ni siquiera ayudantes, son parte del bagaje de Ra en su acción creadora del mundo. Y las tres están relacionadas con lo que hemos visto antes, con el entendimiento de la realidad, con la capacidad de cambiarla, el poder y la magia, y la palabra protección en este caso. Lo interesante es que esto es un proceso que se parece bastante y tiene que ver con lo que nos cuenta un texto muy tardío, también para los egipcios tardío, de 725 a.C., de la 25 dinastía, que está en el Museo Británico. Es la llamada Piedra de Shabaka, que contiene la cosmogonía llamada Menfita. El protagonista de la cosmogonía Menfita en la Piedra de Shabaka es este personaje, que se llama Ptah. Ptah es uno de los dioses más antiguos de Egipto, probablemente previo a la invención de la escritura. Su nombre no tiene algunos nombres de dioses egipcios no tienen una fácil traducción, y los nombres de los dioses egipcios son siempre parlantes y no tienen un sentido. Y es una divinidad originalmente de Memphis y acaba derivando, es una divinidad del terreno, una divinidad tectónica, y acaba derivando en la divinidad que de alguna manera ampara o en la esfera de actuación, la agencia que tiene que ver con la creación con la creación, diríamos, la creación de Egipto y la creación de las cosas. Lo interesante es que el texto de la Piedra de Shabaka nos habla de un proceso de creación dirigido por Ptah, que tiene este esquema. Y además es un esquema tremendamente moderno. A mí siempre me parece magníficamente moderno, en el cual lo que se nos narra es cómo los sentidos informan, la vista, el oído y la respiración. El olfato es la respiración para los egipcios. El tacto no es un sentido, pero la vista, el oído y la respiración, lo que vemos, lo que oímos y lo que olemos, informa a la mente, que es el corazón.
Es decir, antes de que llegue a la mente no tiene sentido, pero el corazón, la mente, lo procesa. Y lo procesa y lo convierte en algo material que se puede escuchar en una palabra. Y el instrumento es la lengua. Claro, la lengua es la que genera el sonido. Y ese sonido y esa palabra es la palabra jeroglífica en egipcio, la llamada Medunecher, ¿no? Las palabras de los dioses. Este proceso de creación por la palabra está directamente entroncado con lo que vamos a ver de la creación por el logos, ¿no? La creación por el verbo, por ejemplo, en la Biblia, en Génesis 1, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es la relación directa que hay entre el discurso, el proceso de la piedra de Shabaka y el entorno de Sia, Hu y Heka que tenemos en las representaciones de la barca de Ra. Aquí vemos de nuevo cómo este aspecto se centra en lo material y Ptah es el creador de los objetos materiales. El texto lo dice clarísimamente, hemos hablado de los objetos, de los amuletos, de los objetos, todo lo que es creado por un artesano, un artista, digamos, está dentro de la esfera de actuación de Ptah. Las palabras, que son creación de Ptah también, ¿no? Los signos jeroglíficos. Y la idea de protección, porque hemos visto como Hu, la palabra Hu, el jeroglífico de Hu, que ahora lo veremos, es por una parte protección, pero a la vez es la palabra autoritaria, ¿no? Aquí tenemos digamos, la representación gráfica de estos conceptos. El cayado es Heka. El Hu es el flagelo, el flagelo. Y es el jeroglífico precisamente de palabra autoritaria y el jeroglífico de protección también. Y Sia es un manto. Aquí está representado el jeroglífico de Sia, es un manto. Cuando vemos iconográficamente figuras, por ejemplo, de Osiris o de divinidades, lo que estamos viendo es la confluencia de los tres. El manto, el flagelo y el cayado. Hu, Sia y Heka. De alguna manera. Está representado. Cayado es un cayado de ganadería, es un cayado de pastor, de hecho, y tiene mucho que ver con toda una línea de interpretación que tiene que ver con el pastor. Los cayados de pastores tienen un diseño muy parecido en el mundo antiguo egipcio e incluso en nuestra península ibérica. Hay una narración que la tengo que traer a colación, por supuesto, que es magnífica porque nos muestra esta interacción entre magia y los magos y personajes que son sacerdotales. Es la que se contiene en el llamado o mal llamado papiro Huéscar, que está en Berlín. Es un documento único del Reino Medio, de en torno al 1800 aproximadamente, 1780, se calcula, descubierto por estos dos señores que tenemos aquí tan serios, Richard Lepsius y Adolf Hermann, en diferentes fases. Lo que nos va a contar es un cuento. El texto es del 1700, como digo, aproximadamente, pero nos va a narrar algo muy concreto. Es una ventana a un evento muy concreto, que es un evento que ocurre durante una velada en la corte del rey Keops, en la corte de Jufu. Jufu no tuvo muy buena reputación en épocas posteriores, por una serie de razones que no vienen al caso. Vamos a centrarnos. ¿Qué nos dice el texto? El texto que se genera en el Reino Medio nos va a llevar, es como si nos cuenta un cuento, a la época anterior, a la época de Jufu. Y lo que vamos a presenciar en el texto es una velada. Claro, sin televisión, ¿cómo se entretiene un monarca? Pues se entretiene contando historias. Y lo que va a ocurrir es que 3 de sus hijos, y los 3 son sacerdotes, son importantes, 3 de sus hijos, cada uno le va a contar una historia. Y las historias hablan de otros sacerdotes que hacen actos de magia. El texto termina con una última acción que ahora lo voy a contar. La primera de las historias se ha perdido. La primera de las historias quedan dos líneas, pero sabemos que ocurría durante el reinado del rey Djeser, el creador de la pirámide escalonada. Y que el
el mago del que se habla, digamos, el sacerdote importante, es Imhotep, que luego pasa, no he hablado de él, pero pasa a la posteridad de un hombre muy sabio y relacionado con la medicina. Y pasa también por ser el diseñador del complejo funerario de Saqqara. Pero no sabemos qué pasaba ahí, porque el texto está roto al principio. La siguiente ocurre en el reinado de Nebka, que es un monarca de la tercera dinastía. En esta, la historia que nos cuenta es la de un sacerdote muy pío que se llama Uba Oner y que tiene sus funciones en el templo y que va y que viene y que vive muy bien, y como vive muy bien tiene un lago en su casa, una especie de alberca, vamos a decirlo. También tiene una señora que le es infiel, y la señora le es infiel con un señor de muy baja condición. Y cuando el sacerdote se va, la señora en concreto recibe a este personaje en un pabellón a orillas del lago, y donde, según dice el texto, pasan horas de alegría, magníficas horas, mientras el sacerdote está fuera. Total, que él se entera y crea un objeto que es un cocodrilo de cera y lo arroja al lago. De tal manera que la siguiente vez que esto ocurre, el personaje de baja condición, después de su rato con la señora, se va a dar un baño en el agua. Entonces sale el cocodrilo, pues, que recupera su forma y su tamaño y se lo come. Uba Oner recupera el cocodrilo de cera, porque una vez que se ha comido al otro, ha recuperado al cocodrilo de cera y se va al rey y le cuenta la historia. Y cuando tiene el cocodrilo de cera delante, le dice, y mira, Alejop. Entonces, wow, el cocodrilo vuelve a hacerse grande y pone allí echa al caballero. El rey se queda maravillado, por supuesto, de este acto. Insisto, es un sacerdote, es un mago. Hace que castiguen al final el cocodrilo se lleva a todo el mundo, pues se lleva al malo y se lleva también a la esposa, porque la castigan también arrojándola al agua. Este es el contexto. De nuevo, lo que vemos es estos actos de magia, que es la idea de una figura, como veíamos en los textos de creación, una figura de cera, una serie de palabras y una serie de acciones por parte de un sacerdote. Hay un conjuro posterior del Reino Nuevo donde también nos hablan de un gato de cera, de una historia de cera, parece que la cera se utilizaba. Es especialmente interesante la siguiente historia. La siguiente historia se levanta otro hijo y dice, no, pero yo tengo una historia mejor. Y le empieza a contar a su padre. Esta historia ocurre durante el reinado de Snefru, que es de la cuarta dinastía, y es el padre de Jufu. El reinado de Snefru, la historia es la siguiente, es una historia muy curiosa. Snefru está muy estresado, diríamos. Y dice el texto, que va de una habitación a otra, y al final ya no, el hombre necesita un terapeuta y llama a uno de los sacerdotes que se llama Jedemang. Y le dice, Jedemang, ¿qué puedo hacer? Que estoy inquieto, preocupado, ¿qué puedo hacer? Y además dice, nada, no se preocupe su majestad, vamos a organizarnos, nos vamos al lago. Fíjese que en otro había un lago sagrado, nos vamos al lago. Y vamos a reunir a toda una serie de chicas muy, muy, muy jóvenes que remen para ti y tú, al contemplarlas como reman para ti y vais por el lago, se te va a calmar y vas a estar mucho mejor. Entonces el rey dice, me parece fenomenal, pero les quitas la ropa, que las pongan a un lado y ya que las pueda llover bien. Es hecho como él dice, los ponen, él se solaza. Esto tiene una interpretación, según dicen algunos autores, que probablemente tienen razón, de simular el viaje de Ra por las marismas. En cualquier caso, lo interesante es que una de las remeras, escasamente vestidas, como he visto, se le cae un pendiente en el agua. Y entonces se para. Y como se para, el barco no puede seguir embogando. Entonces todo se detiene. El rey le dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué te has parado? Y dices, es que se me ha caído el pendiente en el lago. Bueno, pues, no te preocupes, yo te doy otro. No quiero el mío, no quiero mi pendiente. Claro, Snefru siempre sale muy bien parado en los textos egipcios, así como Jufu no. Snefru, en lugar de ponerse a dar gritos, dice, hombre, pero ¿cómo me haces esto? Entonces, que vuelve a llamar al sabio, oye, Jedemang,
por favor, que es que esta chica se le ha caído su pendiente, a ver qué haces. No se preocupe, Su Majestad. Y como ven en la imagen, este es un ilustrador británico de principios de siglo que me cae muy bien, Tristram Ellis. En la imagen lo que hace Yedemang es levantar, el texto dice, doblar como si fuera una manta el agua del lago, y ahí aparece el pendientito encima de un tejo de cerámica. Y ese es el acto mágico, ¿no? Lo que hace y todo retorna a su bien. Y claro, cuando oye esto, Keops dice, pues que honren al mago porque he visto su poder. Pero lo interesante viene después, porque otro hijo se levanta, ya están las 3 historias del pasado, y le dice, Majestad, padre mío, Augusto, todas esas historias son del pasado y realmente uno no puede saber si han ocurrido o no. Pero yo conozco a un señor que puede hacer este tipo de maravillas y que está aquí en tu tiempo, en tu vida. Existe ahora y lo puedo traer. Se llama Jedi. Este señor, este es un sacerdote que es muy mayor, tiene 110 años y que es capaz de reunir la cabeza cortada de un ganso y a hacer lo mismo con un buey y hacer que un león le siga mansamente. Jufu, mi cortolito de... y dice, perdón, y además conoce el lugar donde está el libro de Thoth, donde se describe el templo. Y Jufu está obsesionado con su pirámide, con su templo, que es la imagen que aparece en los textos normalmente del propio Jufu. Dice, no, pues tráelo inmediatamente, que quiero verlo. Entonces este señor se va, este hijo real, se va a por Jedi, lo trae delante de la corte, y entonces inmediatamente le dice, bueno, vamos a ver, tú no dices que puedes hacer todas estas cosas. Sí, claro que puedo, sí, puedo. Pues nada, inmediatamente, venga, que traigan un prisionero al que le cortas la cabeza y luego se la unes. Pues el otro se horroriza, dice, no, un ser humano no se puede hacer. Entonces le traen unos animales, hace las maravillas, y entonces cuando se ha comprado, él dice, es curioso porque el texto dice, Jedi pronuncia sus palabras de Heka, Medu Heka, sus palabras mágicas, ¿no? Y hace todo lo que hay que decir, une a los... Entonces dice, bueno, ¿y eso del libro ese famoso donde están el número de cámaras del santuario de Thoth, dónde está? ¿Tú sabes dónde está? Sí, sé dónde está. Sí. Pues vas y me lo traes. No, yo no. Bueno, no, yo no soy el que te lo tiene que traer. Te lo tiene que traer y entonces se produce una profecía. Te lo tiene que traer el hijo de una mujer que ha sido embarazada por Ra, y entonces lo que se produce es una profecía. La profecía lo que anuncia es el final de su dinastía y la llegada de los reyes de la quinta dinastía. Eso ya ahora mismo no nos concierne. Es cómo funciona en el discurso de estos textos, yo lo he contado muy rápido, ¿no? Pero cómo funciona esta mezcla, en este caso concreto, de lo religioso, ellos son todos sacerdotes, de lo mágico y de lo político, porque lo que se está utilizando al final es una profecía que básicamente lo que está es justificando el final de la casa de Jufu. Esto es al menos lo que los egipcios del Reino Medio entendían de esa época, que para entonces pues ya tenía 400 años y que había pasado hace 400 años. Esa sería un poco de hecho, el cuento como digo, mal llamado Papiro Huescas, generalmente se habla del cuento de los magos en la corte del rey Jufu. Esta representación de un personaje egipcio de alta alcurnia directamente delante del monarca, contándole una serie de cosas, a nosotros nos suena porque se parece mucho al retrato que aparece también en el Génesis de la historia de José en la Biblia, donde el monarca le ponen delante a un sabio, que es un sabio que a todas... Es una historia bíblica, pero es una historia egipcia, que lo que le está es interpretando los sueños. Los egipcios tienen libros de interpretación de los sueños, ¿no? Esta actuación delante del rey, de manifestación de poder, vamos a llamarle mágico, curiosamente donde mejor planteada o donde se unen todos estos aspectos que hemos hablado, es en una serie de episodios que vamos a ver. Estamos hablando de la relación entre la magia y la religión, del poder de la palabra, de la comprensión de la realidad, es decir, entender lo que está ocurriendo y cómo proceder, los serpientes, toda esta historia. Bueno, todos estos componentes y las acciones sobre el agua, como hemos visto, lo
lo que hace Uba-Oner y lo que hace Yedemang, ¿no? con el lago sagrado. Pues lo vemos muy bien en algo que nos suena a todos, y es la escena de Moisés, ¿verdad? En el libro del Éxodo, delante del monarca. Ahí tenemos un grabo de Doré. Claro, todos los componentes están en esta escena. En esta escena, que vamos a utilizar, por supuesto, la escena tal y como aparece en los 10 mandamientos. Te he dicho que probablemente es la que tenemos en la cabeza. Lo que está en juego es el poder. Mi Dios tiene más poder que el tuyo. Mi palabra, la palabra de mi Dios, tiene más poder que la palabra del tuyo. Y como vamos a ver, el vehículo de la materialización de esa confrontación es precisamente el báculo, que además, como sabemos, tiene forma de serpiente. Todos hemos visto esta peli, ¿verdad? ¿Sí? Primero viene Príamo y le muestra la seda de la India, de los 5 ríos. Our thanks to Priam. It's fabulous indeed. It shimmers like the Nile. What is it? How is it made? No one knows, great Pharaoh. Nadie sabe cómo se It is hace. spun on the looms of the gods. They call it silk. Y llaman The seda. ambassador from Jericho. What kingdom has sent you? The kingdom of the Most High. ¿Qué reino te envía? El reino del más alto. These must be ambassadors for an identified one. Y entonces aquí empieza una escena en la que se materializa, en el fondo, Moisés. Eso sería otra discusión aparte, ¿no? El carácter egipcio de Moisés. Pues. Pero aquí lo que vemos es precisamente esta historia. O sea, que todos sabemos que es una película, ¿vale? Thus saith the Lord God of Israel, let my people go. Slaves are Deja que mine. se marche mi pueblo, Lives are mine. sus vidas son mías, All that they own. lo que tienen es mío, I do not know your God, y no conozco a tu Dios. nor will I let Israel go. Y no voy a dejar Who que are Israel. you to make their lives bitter in hard bondage? ¿Quién eres Man tú? shall ¿Qué be poder ruled tienes tú? by law, not by the will of other men. Who is this God that I should let your people go? Aaron, En fin. Observad el callado de pastor que tiene Moisés en la película. Un asesor muy bueno. he may see the Se lo power da of God. a Aarón. In this you shall know that the Lord is God. La atención se centra sobre el callado, lo arroja al suelo. ¿Y en qué se convierte? En la serpiente. Mother! Mother! Y amenaza al Turn his niño. staff into a cobra! Nothing of his will harm you, my son. Ella lo protege, el niño de la serpiente. The power of your God is a cheap magician's trick. Tu Dios es un truco barato de magos. Entonces manda a los suyos, que tienen también callados y bastones, y todos sabemos lo que pasa. Y también se convierten en serpientes. La película te hace seguir la descripción del libro de Éxodo. Y bueno, ya sabemos todos que la serpiente de Moisés se come a las otras dos. Es más poderoso. El poder del báculo de las palabras del Dios es más poderoso que el Dios de los egipcios. Algo parecido en relación con el agua, si recuerdan muy rápidamente, los magos hacen cosas divertidas con el agua. Por ejemplo, convertirla en sangre. Además de otras que tienen que ver con las plagas, pero esta es una de ellas. Y por supuesto, puestos a hacer juegos con el agua, nada mejor e insuperado que es lo que hace Yedemang. Yedemang lo hace en un lago, Moisés es que lo hace en el Mar Rojo.
pero está respondiendo a la misma tradición de actuación. Es decir, Moisés supera a los magos egipcios en su propio juego, con sus propias herramientas. O sea, eso es lo que nos presenta el libro de Éxodo. Ya sé que no es egipcio, pero está tomando, da la sensación de que está tomando estos elementos, está presentándolo y diciendo, es que el Dios de Moisés juega esto y juega mejor. Bien, esta sería un poco la idea. Esta tradición de poder de la magia llega al mundo clásico. Yo no voy a entrar aquí. Claramente, Egipto tiene una tradición de religión y magia muy, muy acentuada. Especialmente, además, hay muchísimos elementos y documentos del mundo tardío egipcio. Yo no voy a entrar, pero hay una representación muy interesante que se acentúa al final de la historia egipcia, que son los llamados tipos de Horus. Los tipos de Horus son una serie de objetos, como los que tienen aquí delante, en los cuales se representa a Horus niño controlador de las criaturas que son ponzoñosas, que son peligrosas, de las que hay que proteger. Y aparece con serpientes, con escorpiones típicamente. Y es el Horus niño, es el hijo niño. Osiris es el padre, Horus es el hijo. Y es tremendamente interesante. Pueden ver cómo justo por detrás, en esta representación, los tipos de Horus son un tipo de representación escultórica. Quien está detrás es Bes. Es la idea de protección justo por detrás de su cabeza, es la cabeza de Bes, ¿no? Es la idea esta de protección de las serpientes de los callados. Alguna de las ejemplos es la estela llamada estela de Metternich, que además tiene un texto mágico con una serie de invocaciones. Está en el Museo Metropolitano. Y es curioso porque esta idea, algunos tenemos la sospecha de que está en la base, y con esto ya voy a terminar, y esto se aleja mucho del Egipto antiguo, pero no me resisto a la tentación de traerla aquí, de una serie de comentarios que hay en el Talmud, que como saben recoge las correspondencias y las descripciones, la sabiduría rabínica judía, sobre precisamente Jesús, la figura de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto? Porque una de las acusaciones que se le hacen a Jesús es que precisamente practicaba la magia y hacía la hechicería, y que eso además lo había aprendido en Egipto. La historia es que la historia de la Sagrada Familia había permitido tener acceso y que eso es lo que está practicando. Y tanto los apologetas como los críticos hacen constantes referencias a los actos mágicos de Jesús. En la víspera de la Pascua, Yeshu fue ahorcado. Esto es el Talmud, ¿no? 40 días antes, y todo él va a salir para ser apedreado porque ha practicado la brujería. Esto lo han cambiado. Y el maestro dijo, Yeshu practicó hechicería y corrompió y engañó a Israel. Esa es en el Talmud, cada vez que se habla de Jesús. Pero hay una frase en uno de los tratados del Talmud en la cual... esto tienen que verlo acortado, me cachis en la barra. Sí, esas cosas pasan en las mejores familias. Lo que dice el texto es, no trajo Benestada la hechicería hecha a base de rasguños en su carne. Eso es el capítulo que dice el Talmud. Y entonces ellos dijeron, no, Jesús no se puede esperar nada, porque era un necio, y de los necios no se puede probar nada. Pero la idea de trajo la hechicería, trajo la magia, hecha a base de rasguños y trazos en su carne. Esto procede, por supuesto, de Egipto, pero claro, es que la representación que tiene delante alguien que no sea egipcio de estos textos mágicos son de cuerpos llenos de signos, con los textos mágicos por encima, como esta estatua de Yethor, que es un ejemplo último de las estatuas cubo egipcias que proliferan, ¿no? Y, en definitiva, es esta idea de los amuletos. Los amuletos, antes no lo he dicho, pero un altísimo porcentaje de los amuletos son signos jeroglíficos, son determinativos de signos jeroglíficos, por lo tanto pueden ser considerados letras o palabras que están sobre el propio cuerpo, distribuidos y infiriendo significado a determinadas zonas del cuerpo. Entonces, ese pozo, ya para terminar, ¿no? Ese pozo cultural de la relación entre magia y religión
para cuando en el mundo ya tardío, el mundo del Talmud, ya está como definido. Ya religión, por un lado, no es magia, y magia ya no es religión. Mientras que para los egipcios la sensación es que era todo parte de lo mismo. Y sin embargo sí tiene un tremendo recorrido, un pozo, ¿no? Una resonancia en años muy, muy posteriores, no sé, en los años de compilación de la Biblia por escrito y en el Talmud posterior. Es muy interesante, esta es una estatua que tiene un tatuaje, parece que tiene un tatuaje, y se ha hablado, es la estatua de Jonirdis, creo que está en el Museo de Atenas, se ha hablado de esta historia, ¿no? de la representación en la carne. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer. Hola, muchas gracias por toda la exposición. Ha sido muy, muy completa. Ha habido mucho material y algunas cosas para mí son un poco confusas y me gustaría poder... Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña adenda a lo de Moisés y el báculo con el agua, que hay una tercera cosa que realiza, que es cuando golpea la roca y crea agua. y sale. No, voy a decir, es un ejemplo, pero está constantemente actuando en esa vertiente, claro. Sí, esto se puede visitar, no sé si lo habéis visto, está muy cerquita de Petra y está muy mal señalizado. Está en un espacio en la acera, fatalmente resguardado y es bastante feucho, pero se puede visitar. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, entiendo que la magia y la religión tenían mucho que ver, eran cosas que en el mundo egipcio estaban muy unidas, pero Heku es la palabra para mago, que es esa representación. Hekau es mago. Hekau, perdón, sí. Sí, la terminación U puede estar o no estar, pero es mago, es el que practica la magia, o sea, el de la magia. Pero no es un sacerdote, como miembro del clero o un... Están en el mismo contexto y son los que hacen la magia en general son los sacerdotes. Muy ¿Es la misma probablemente, claro, ¿perdón? ¿Es la misma palabra? ¿Se utiliza Hekau para un sacerdote? No, vamos a ver, los sacerdotes tienen diferentes nombres. La palabra sacerdote como tal, nosotros la traducimos a una palabra muy genérica que es siervo del dios Gemnecher, pero hay muchos más, hay varios tipos de sacerdotes, están muy tipos, clases, ¿no? Con diferentes cometidos. Entonces, los Hekau están en ese contexto, pero lo que sí vemos, tanto en las representaciones como en la literatura, es que los sacerdotes son los que hacen este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? La magia tiene un elemento popular, lo que sabemos de los estudios antropológicos, tiene un elemento popular clarísimo, con mucha frecuencia, ¿no? Las jaculatorias cuando uno pierde algo, ¿no? Aunque sean a un santo, eso es magia, ¿no? Lo de San Agapito, no sé qué, no, San Cucufate, no me acuerdo qué es. Eso es San Antonio, en el más fino, lo de San Antonio. Bueno, eso, aunque uno ponga un santo de por medio, eso es magia, eso es lo que hace, a ver si aparece por magia. Pero eso se mueve a nivel popular. De eso no queda rastro normalmente. Eso es muy difícil. En ocasiones vemos los objetos, ¿no? Como los crótalos o, por ejemplo, exvotos en algunos sitios, pero ese tipo de interacción es de muy difícil evidencia, porque no deja texto normalmente, pues a un nivel muy popular. Pero yo no creo que para ver la fase más antigua de la magia egipcia tengamos o podamos deslindarla de todo su contexto. Es decir, hay una religión de Estado, una religión, digamos, unos cultos más populares y probablemente unos cultos domésticos, eso sabemos que existe, y esos cultos domésticos probablemente están muy relacionados con este tipo de interacción, ¿no? Es como lo de las cartas a los difuntos, ¿no? Tú lo que quieres es que te solucionen un problema, entonces ¿a quién vas? Pues al difunto mío, entonces le pones una carta a tu padre o a tu madre, y eso es lo que tenemos. Es decir, es dentro de la misma actuación, pero son niveles. La idea de que esta actividad se separa, yo creo que lo tenemos, bueno, en el Talmud desde luego se ve claramente, porque
esto es magia y esto no es religión, ¿no? Y esto, de otra manera. Yo no tengo nada claro que alguien que hacía este tipo de cosas y que tenía una reputación y que era admitido en la corte del rey y que además tenía cargos sacerdotales, pues efectivamente esta era una persona especialmente venerada porque tenía este tipo de poderes y hacía este tipo de cosas, ¿no? No creo que haya o que podamos discernir una diferenciación radical en este tipo de cosas, ¿no? Esa es mi sensación. Por otra parte, juego de palabras entre GK poder, GK magia. El uso, que lo he intentado ilustrar aquí en los ejemplos, sí nos da idea de que GK no es algo en el mundo egipcio derogatorio. No es un... Claramente en el Talmud, por ejemplo, sí lo es. Y también lo es en la Biblia. Claro, por ejemplo, en el Éxodo ya claramente lo que hacen los otros es magia. Vamos a ponernos así, ¿no? Hacen serpientes. Oye, no está mal, hacer de un palo una serpiente no está mal. Ya, pero esa serpiente puede menos. Es decir, hacen menos. Y ya en el Talmud lo vemos clarísimamente. No, eso es hechicería, eso es brujería. Pero en el mundo egipcio eso es parte de lo mismo. Es parte de esta dimensión de relación con lo, vamos a llamar, sobrenatural, ¿no? Esa es la sensación que tengo, que a mí me queda. Por otra parte, me gustaría estar tan seguro de que exactamente el sitio de Moisés es el mismo, lo de encontrar el sitio de Moisés. Pero sí, también el sitio donde tiró Nunca se sabe, pero lo tienen ahí dispuesto como tal ya, bueno, y marcado. Sí. Como yo he oído, eso va por otro lado. Eso, por supuesto. Nunca se sabe. Por otro lado, hablando de las pirámides, has dejado claro que son las salidas de las pirámides donde están orientadas. Sí, no lo he elaborado porque es un tema. Sí, pero lo que nosotros consideramos entradas son salidas. Son salidas simbólicas. Están orientadas al norte. ¿Son estas puertas falsas que hay? Es otra cosa. No es otra cosa. Cuando uno va a visitar una pirámide le meten por un túnel donde se rompen las rodillas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso que normalmente es la entrada, te dicen la entrada de la pirámide, pues es la entrada porque uno entra. Pero en el elemento funcional de la pirámide es la salida. Es la salida del difunto, vamos a decir, el alma del difunto, hacia el norte. Las salidas, las entradas que nos enseñan los guías, están orientadas precisamente a ese punto del norte. Y no tienen conexión ninguna con los templos que están al este y van por otro lado. Tienen que ver, están inclinadas, con los mismos grados de inclinación normalmente, y van hacia el norte. Eso tiene todo el sentido de ser salidas. Si me puedo permitir la ligereza, yo a mis alumnos les digo que son rampas de lanzamiento, ¿no? Es como lo del hombre bala, ¿no? Del circo. El rey sale. Claro, nosotros entramos. Y claro, para salir tiene que entrar. Nos podemos perfectamente imaginar al rey entrando con su catafalco. Pero la función dentro de la maquinaria orgánica de la pirámide parece ser, esto claro, son interpretaciones que nosotros tenemos a tenor de todo lo que se ve en los textos de las pirámides y de otros elementos, parece ser que es la salida. O sea, la historia es que eso lo que hace y facilita es la salida, vamos a decir, inmaterial, pero esa es la salida que por eso está hacia el norte, claro, por eso que he contado de los... Pero no me ha dado tiempo a elaborarlo, pero son salidas. La próxima vez que vaya, míralo y verá cómo son salidas. Están todas en la misma dirección y todas en... Y por último, cuando se habló de Jufu, una mujer embarazada por Ra, esto... Sí, clarísimamente. Pero tiene influencias clarísimamente. Tiene todo. Eso es muy... No puede tener influencia. Esto es del 1700. Sí, claro. Claro, voy a decir más. Embarazada por Ra. El padre no sabe nada y es un varón muy importante y es un sacerdote que se llama Ra-User, el padre. Ra-User quiere decir Ra es poderoso. Poderoso en más de un sentido porque ha dejado embarazada a su señora. Y además es visitado por 3 figuras divinas que le traen regalos. Esa es la historia. Y entonces le ayudan porque la señora tiene un parto difícil. Y las figuras divinas, que son enviadas por Ra para ayudar, adoptan la forma de bailarinas. Bueno, primero dicen que saben del parto, pero además hacen un ritual que probablemente tiene crótalos, lo que decíamos. El cuento sigue, el problema es que el cuento está incompleto, pero
pero sí, claro, la metáfora está ahí. Y Keops es el malo de la película. Porque Keops, antes de que eso ocurra, le dice a Jedi, pues a mí me gustaría ir a verlo cuando eso ocurra. Y sabemos de otra figura, ¿verdad?, en Mateo, que dice, pues yo también quiero ir a ver a adorarlo. Sí, pero esto es insisto, esto sí que no tiene... Esto es 1780 antes de Cristo. Esto es el papiro es 1780 antes de Cristo. Vamos a ver, la historia que aparece en Mateo es probablemente reflejo de una tradición literaria que ha llegado hasta él, claro, es decir, y que estaría dando vueltas y que llegaría, yo, porque es demasiado, hay muchos, entre Mateo y el papiro, pues que ahora hay 1700 años, que son muchos años, ¿no? Y es decir, la dramatis personae, ¿no? Las actuaciones, las agencias de los personajes se parecen mucho. O sea, vengo a profetizar el fin de tu casa. Nos suena, ¿no? O sea, estos van a ser reyes en tu lugar, después de tú. Es más suave en el papiro Huéscar, porque cuando se enfada y se pone triste Jufu le dice el otro, ay, pero ¿por qué te pones así? Le dice a Jufu, no, no te preocupes, no, tu hijo, después tu hijo, y ya después ya vienen estos, ¿no? Pero la historia es la misma, profetiza, que por cierto aparece también en el festín de Baltasar, cuando aparece el manete del Fares en la pared de tu reino ha sido a los tiranos, se les profetiza el fin de su... en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y en el texto del papiro, mal llamado papiro Huéscar. Porque Lady Huéscar no tiene probablemente nada que ver con ello. Bueno, la historia es la del hallazgo. Adolf Hermann muere y deja su albacea académico, Richard Lepsius muere y deja como albacea académico a Adolf Hermann, que se encuentra entre los papeles de Hermann un papiro pero no, que él cuenta que no sabía nada del papiro del Reino Medio, con un cuento que nadie había visto, que no se había publicado y que estaba en Berlín. Entonces, lo que hace Hermann es publicarlo y de las notas que ha dejado Lepsius, deduce que el papiro ha llegado a su poder cuando estaba en Inglaterra, era muy joven Lepsius, y que una tal Lady Huéscar se lo había entregado. Parece, yo tampoco soy un experto en esto, pero parece que la historia es que efectivamente estaba en Inglaterra, pasó un invierno en el Museo Británico leyendo papiros Lepsius, y un coleccionista cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, y que su hija se acabaría casando, creo que era su hija, con Lord Huéscar. Lo que se supone es que le entrega el papiro para que lo vea, pero ese señor se muere en pocos meses. Entonces Lepsius se encuentra con un papiro que es una chulada, que se ha muerto el que se lo ha dado, y que, ¿qué hago con esto? Eso es el listo. Entonces, si lo saca a la luz y lo publica, alguien va a decir, oh, oye. Entonces, eso se queda así, se muere y se ocupa de sacarlo a la luz Adolf Hermann. Eso es una teoría. El caso es que lo que está claro es que Lady Huéscar todavía no era Lady Huéscar y ni siquiera estaba en el Reino Unido en aquel momento. Por lo tanto, llamamos Lady Huéscar por tradición. Yo sigo llamando, yo aprendí que era el papiro Huéscar, que todo el mundo tal, pero es una situación que dices, bueno, pues es una manera de honrar a esta señora, que lo mismo tuvo algo que ver. Pero la situación parece que era esa, que este señor estuvo toda su vida probablemente diciendo, ¿lo publico o no lo publico? ¿Lo saco o no lo saco? Es la colección de Berlín, la colección de papiros de Berlín, que es una joya. Y eso se queda así, y bueno, si pasa lo que sea, que ya de un modo inocente, lo que no sabremos, no sé, yo siempre he pensado que a lo mejor el propio Hermann estaba en el conocimiento y dice, bueno, tú publicas esto con lo que hay, a ti nadie te va a pasar nada, y no pasó nada, es decir, nadie se acordaba de que ese papiro. Tampoco consta que se lo hubiera entregado, creo, no lo sé, hace ya mucho tiempo que no leo de esta historia, pero sí parece. Era la época esta en la que los coleccionistas tenían papiros en casa, entonces, claro, este era un señor, Lepsius no había tantos en aquel momento, estamos hablando él debía tener como 20 y tantos años, pues mira a ver si este papiro que tengo yo, esto ¿de qué va? Y el otro pues dice, fenomenal, ¿no? Se dice, se ha muerto. No sé, esa es un poco la historia. Entonces, yo siempre digo lo del mal llamado papiro Huéscar, pero es por eso. Dime. Una última cosa, Nefer significa belleza también, como en las reinas Sí, Nefertiti. perfección, belleza, Nefer, el concepto de Nefer. Nefertiti es la bella, Neferet Iti, la bella que ha venido, la bella ha llegado.
Bueno, de hecho es Nefertiti, pero bueno, Nefer es perfección, belleza, esa es la idea. Nofret es un nombre muy típico, Nefret, un nombre muy típico de mujer en Egipto, que se traduce perfectamente en castellano por linda, ¿no? Es exactamente Nofre, Onofre. Onofre probablemente es de Wennefer, que es uno de los nombres de Osiris. Onufrios en griego, ¿verdad? Onufrios. No sé si somos muy adultos. Wennefer, una de las acepciones de Wennefer es Osiris con una erección perpetua después de muerto. Entonces el que sigue existiendo de modo perfecto, porque tiene. Entonces, si conocéis a alguien que se llama Onofre, le cuentas esta historia. que le va a hacer ilusión. Que le va a hacer ilusión, probablemente. Gracias, José Ramón. Un placer, sí. Ha sido súper interesante. Muchas gracias, me gustaría Carmen. algunas cosillas. Por favor. Por ejemplo, desde mi punto de vista, la magia sale en el momento en que el mundo antiguo desconoce la relación causa-efecto. Es un tema también de física, es decir, claro, ellos no saben por qué suceden una serie de hechos que después, gracias a estudios modernos, se ha visto que son absolutamente naturales. Claro. Y en el momento que ellos necesitan controlar estos como nosotros, y entonces, bueno, pues entonces crean una serie de ideas o de magos o de tal para poder controlar estos fenómenos que se les escapan y que no entienden por qué ocurre, ¿no? Es decir, es un tema de física, claro, entonces yo creo que es un poco la partida del mundo mágico, claro, ¿no? La desconocimiento de la causa y el efecto. En ocasiones se aplican, eso es que dices, tienes toda la razón, son aquellas cosas que tienen poder sobre ti. Claro. Es decir, que el ser humano se ve afectado por poderes y algunos no los entiende, eso es lo que, pero es muy curioso porque algunas de las palabras en otros contextos, la magia, yo lo que he leído es que las palabras lo que son medidores de tiempo. O sea, que dicen, pones no sé qué, no sé cuánto y dices, claro, tal, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro, sí. Es como las 3 Ave Marías del huevo pasa por agua, ¿no? Es decir, es una manera es un proceso que alguien ha llegado a la inferencia de que si hago esto, le pongo esto y lo hago tanto tiempo y luego lo muevo no sé cuánto, tal. Entonces, la manera de hacerlo es, además tienes que decir esto y decir lo otro. Pues, claro, es una falacia porque el razonamiento es erróneo. Es una casualidad que no tiene nada que ver con lo que hayas dicho, pero el proceso es y desde luego el conocimiento de causa-efecto, el conocimiento científico es el que va eliminando, claro, va eliminando la magia y si nos ponemos en Nietzsche, sí, elimina la religión también. Es decir, si llegamos a este proceso de que la ciencia, es decir, primero se carga la magia, pero el proceso es el mismo. Pues yo insisto, la sensación es que estamos hablando de lo mismo en diferentes grados. Es un tren, no sé. Claro. Luego, por ejemplo, el tema de la palabra también es muy bonito. Los susceptis, que yo también los conozco muy bien, sabes que trabajo mucho con ellos. Entonces los textos, es el capítulo 125 del libro de la salida al día, y entonces el texto lo que dice es, Osiris, fulano, en el nombre del difunto. Si el texto cuenta, si el Osiris tal es llamado para trabajar en los campos de Osiris, para transportar las arenas de este a oeste y para irrigar en el campo, tú responderás, sí, sí, soy yo. Sí. Y entonces en ese momento el Uscepti respondía, como ha contado él, y se convertía en esa persona para trabajar en su nombre. Y bueno, hay cosas muy divertidas, porque yo tengo una sobrina que yo un día llego a casa y dice, me han mandado unos deberes, pero le voy a decir a mi Uscepti que los haga, porque todo se va haciendo. Y luego también comentarte que ya he oído últimamente que el tema de la apertura de las aguas es un fenómeno que posiblemente conocieron porque era un tsunami. Fue un tsunami en algún momento, sí, que ellos vieron y que luego lo transpusieron a una cosa, alguna sí, eso explicaría la columna de fuego por la noche. Se ha hablado de la explosión de Tera como una de las posibilidades de la explosión de Tera, que el fenómeno sería eso, el humo de día, la columna de humo, fuego por la noche, la retirada de... Claro. Sí, o sea que eso, bueno, yo no sé, pero lo he oído y me ha parecido bastante original. O sea, que si ellos vieran un tsunami, pues
y lo manifestarán con la apertura de las aguas, ¿no? O sea, los egipcios, los sacerdotes egipcios hacen cosas divertidas con el agua constantemente. Y en el texto del mal llamado Huáscar es que todos no sabemos qué es lo que hace Imhotep porque lo hemos perdido, pero todos los que están haciendo cosas están haciendo cosas con el agua. Es la manera de representarlo. Claro, es una cultura de río, ¿no? Es una cultura completamente fluvial la egipcia y el control del agua es esencial, por otra parte. Entonces, es decir, ahí confluye toda esta idea. Claro, alguien que pueda aprovechar un tsunami o que lo ve y dice, bueno, esto es una manifestación de poder tremendo, ¿no? Por otra parte, eso no vamos a entrar aquí, pero una de las posibles etimologías egipcias de Moisés tiene que ver con agua, porque una de las posibles etimologías habla de Mumes, es decir, Moisés responde mucho mejor a un análisis etimológico egipcio que a un análisis etimológico hebreo, aunque hay estudios rabínicos intentando explicar el nombre de Moisés a partir del hebreo, pero la verdad es que funciona también a partir de la historia de él y tiene la raíz mu, ¿no? que es agua, ¿no? O podría tener la raíz mu, ¿no? Muy interesante. Y luego ya, lo último, es que los textos de las pirámides y las pirámides escalonadas y todo esto es cuando el faraón sube hacia el cielo y se encuentra con las estrellas imperecederas y se convierte en una de ellas. Las estrellas imperecederas, es que a mí me apasiona esto. Precioso. Son temas totalmente que son las que se ven siempre, no desaparecen en todo el año del cielo egipcio. Entonces el faraón, al convertirse en una estrella imperecedera, estará siempre en el más allá. Sube por la escalera y luego... Estos son textos astronómicos que luego un poco más tarde, en época ya estos son sustituidos por textos solares. Es cuando sustituye se hace el dios más importante. Pero es que los textos estos que hablan de las pirámides, estos que hemos visto, que son muchas veces no entiendes nada porque son cosas sueltas, ¿no? Y entonces, ¿qué estará contando? Pero cuando ves que dices eso, las estrellas imperecederas, las que se ven, las que nunca desaparecen, las amarillas. Exacto. Las que en su movimiento nocturno nunca bajan del horizonte. Las rojas sí, hay unas cuantas que sí, muchas, casi todas entran, tienen un periodo pero hay unas cuantas que nunca, los lo tienen clarísimo. Esas que nunca desaparecen, esas son las chachi, esas son las claro, las imperecederas, claro. Esto es una historia que luego desaparece, como tú bien dices, se funde con el tema de las 24 horas y el solar, pero esto es muy del Reino Antiguo y desaparece completamente, probablemente al abrirse y darse a conocer los textos de las pirámides, que es un proceso. Y luego complejo. Porque viene el sol y lo sustituye. Luego ya viene el tema del sol y el círculo del sol. Sí. Y luego ya lo último, los guardianes de las horas, de las 12 horas de nocturnos, llevan serpientes en sus manos. Abajo que hay uno de los ataúdes que tenemos, el que está expuesto, se ve todas las horas de la noche, el de Ajenjolsú, el último, y en cada puerta hay un guardián, que se llama los guardianes de las puertas, y separan las horas de la noche con serpientes. Eso es muy bonito, también se puede ver aquí. Bueno, pues enhorabuena, José Manuel. Muchas gracias, Carmen, por Dios, muchas gracias por esto, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo a colación de lo de la causa y el efecto, me gustaría preguntarte por el concepto de destino. ¿Creían los egipcios que era inamovible? ¿Los magos tenían ciertas prácticas o podían dar una especie de beneficio al que le pagara o hiciera tal ritual para que no lo fuera, para que no fuera inamovible? Sin duda sí. Los textos, además, los textos que tenemos de algún sitio tienen que salir. Y lo que vemos en las culturas que podemos comparar es que efectivamente la persona que hace este tipo de prácticas recibe un... Esto no estaría al alcance de todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que también se segmenta socialmente. Es decir, que hay personas, es lo que llamamos nosotros hechiceros, ¿no? que salen del cauce oficial. Y ahora mismo estoy intentando pensar, el tema de destino
La idea del destino está muy mal expresada en los textos egipcios. Hay un texto real que habla del destino. Estoy pensando en un texto de Hatshepsut, pero no es. Se habla de la posteridad, de alguna manera. Hay un texto precioso que Tajotep dice: háblale al futuro, porque ha de responder. ¿No? Pero como ves, son afirmaciones muy, muy oblicuas, muy tremendamente. O sea, había divinos. Pero claro, sí, hay profecías, hay varios textos con profecías. Más que profecías, bueno, has visto una, la profecía de Yedi está clara, ¿no? Le dice, van a hacer, ¿quién van a hacer? Pues van a hacer de no sé qué, no sé cuánto. Está hablando del futuro. Hay otro texto que es la llamada profecía de Neferti, que no está claro si es una profecía o es una especie de visión, pero bueno, llámale como quieras, ¿no? De una especie de, bueno, algunos hemos escrito sobre eso, como una reflexión y una proyección del pasado sobre el futuro. Pero sí, claro, la profecía, intentar conocer aquello que está por venir o aquello que está en otra dimensión, y hablo de los sueños, por ejemplo, es una función clásica de un mago. Y en el mundo egipcio hay textos sobre interpretación de sueños, claro. Pero claro, la historia es, ¿la interpretación de sueños es magia o no es magia? Yo no lo tengo tan claro. Es más bien como de psicólogo, ¿no? De psiquiatra. Quiero decir, es una, bueno, sabiduría, si tú sueñas esto quiere decir esto. Es decir, no es exactamente magia la adivinación. Yo lo estuve considerando hablar de los textos de interpretación de sueños, pero es que no me parece que puedan entrar dentro de esta dimensión. Es otro tipo de conocimiento o de interpretación de aquello que no es fácilmente discernible. Por otra parte, la adivinación del futuro, en gran medida, muchas veces, se basa en la proyección de la experiencia pasada. Es decir, eso es lo que hace un pastor que dice, mañana va a llover. ¿Por qué? Pues porque yo he conocido muchas veces cielos de este tipo y al día siguiente llueve. No, es decir, ese conocimiento, por ejemplo. Entonces ya te digo, el tema del destino está muy mal expresado, incluso el destino después de la muerte. Para los egipcios, el mundo, los egipcios clásicos, ¿no? El mundo de decir, ¿a qué aspiran cuando se mueran? Pues, hombre, es más divertido que para algunas otras culturas, como la mesopotámica, pero que no es un planazo precisamente, es estar perpetuamente contemplando todos los días la llegada de Ra. Se parece también mucho a la visión beatífica del cristianismo, ¿no? Porque es un poco parecido, pero tampoco está explicitado. Es decir, bueno, sí, tú has trascendido, eres otra cosa, estás en otra estación, y entonces probablemente eso se explica como has trascendido y eres otra cosa, eso te va a gustar mucho, ¿no? Pero no recuerdo textos así en ese sentido de destino, ¿no? Así muy explícitos en ese sentido. Muchas gracias. Y tengo otras dos preguntas. Sí. Una es, ¿el estatus de los monarcas eran considerados representaciones de la divinidad en la tierra o como divinidades per se? Y luego la otra es, cuando nos han mostrado el vídeo de Moisés, si también están, o si hay algún tipo de evidencia o algo sobre disputas entre los sacerdotes o magos de Atón con los de, por ejemplo, Ra, otra divinidad, pues con otra divinidad. Vale, vamos a empezar por la primera, que era, dime, perdona. El estatus del monarca. El estatus del monarca. En el reino antiguo es una divinidad, casi, vamos, de una manera muy segura, es una divinidad. El proceso de divinización del poder civil se hunde en el mundo final de la prehistoria, pero es una divinidad. En el Reino Medio, es decir, a partir del 2000, ya empieza a aparecer en los textos la diferenciación entre el monarca y la función del monarca. La función es divina. Y eso tiene sentido, porque ha habido una crisis bestial que ha dado al traste con ese monarca divino que llevaba rigiendo la misma familia más o menos durante 800 años. Eso se ha ido a hacer gárgaras, se ha dado al traste. Entonces, lo que ocurre en el Reino Medio es que empezamos a ver la diferenciación entre la función y la persona. En tanto en cuanto la función está desempeñada por la persona, es divino. Y en el Reino Nuevo esto queda ya de un modo muy claramente distinto. Texto de Horemheb que dice: la realeza estaba conmigo desde que nací, pero nadie se había dado cuenta. En un determinado momento, claro, cuando el probable golpe de Estado, entonces ya sí, ya todo el mundo lo ve, ¿no? Pero es decir, son como elementos completamente disociados en ese sentido.
y tiene como más sentido, ¿no? Y luego hay incluso algunos textos tardíos, finales del Reino Nuevo, algunas cartas de Butehamon y Bianchi, incluso el texto de Bueramón, donde realmente se dice, bueno, es que esto solo es un hombre. Se habla del último, probablemente el último Ramsés. Es que solamente era un hombre, ni siquiera tenía ese aspecto. Es un largo viaje de 2.000 y pico años. Claro, es que Egipto, es lo que decía un poco al principio, Egipto se nos hace muy... Para una mente occidental, estos procesos, esta larga, ni siquiera larga duración, larguísima duración, se nos hacen muchas veces muy difíciles de meter, porque son procesos lentísimos. Y nos parece que es todo lo mismo. Claro, cuando vemos a los egipcios que cambian como poco, nos parece que cambian poco, pues es lo mismo, ¿no? Los que están pasando miles de años, cientos y cientos de generaciones humanas. Entonces, te digo, en el Reino Antiguo el tratamiento por eso se va. Yo tuve un profesor que decía, el rey es un dios junior. Él lo decía, lleva la L de los coches, ¿no? Es un dios en rodaje, ¿no? Podríamos decirle, y que solo cuando muere se une a los dioses en el Reino Antiguo. El rey es el único que está en los dos mundos. Los seres humanos no pueden ascender al mundo divino. Los seres divinos en Egipto raramente hacen apariciones en el mundo real. El que está entre los dos, que se mueve entre los dos, es el monarca. Es el que habita ambos. Es el Dios que tú ves. El Dios vivo al que ves es el monarca. El Reino Antiguo es luego. Y luego en el Reino Medio, te digo, se ven muy bien los textos. En el Reino Medio tenemos textos de cómo enseñar al rey a ser buen rey, ¿no? Las enseñanzas para América te dicen cómo debe de ser, cuáles son los ideales. Te dicen que no es una divinidad, pero sí te dice que la función es una función divina. Entonces eso sí nos da una pista, creo. ¿Y la otra pregunta era? Si hay alguna evidencia de que haya habido disputas entre sacerdotes de Atón no que yo por ejemplo, de Ra. No que me suena. Y te voy a decir una cosa. ¿De dónde sacas al clero de Atón? ¿Convocas oposiciones? ¿De dónde sale el clero de Atón? ¿De dónde sale el clero de ese templo inmenso y de todo el culto? ¿De dónde se puede sacar? Se supone que en la ciudad de Akenatón había. Había, pero no, la decoración se crea en ese momento. La magia no llega a crear un sistema clerical de la noche a la mañana. ¿De dónde salen los clérigos de Atón? Que saben cómo manejar un templo, que tienen conocimientos previos. ¿De dónde saldrían? Del clero de Amón. Sí. Claro. Unos pasarían esta nueva situación y otros se quedarían a dos velas, pero salen de ahí, de esa clase, de ese clero, que se pasan a la nueva situación. ¿Nos parece muy raro eso de que se cree una nueva situación y haya gente que vea posibilidades de ascenso? ¿Eso nos parece tan fuera de la condición humana? No. Salen del mismo lugar, son personas muy especializadas, con muchísimos años de formación. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Antes de que existiera la capital de Akenatón, Aketatón, antes de que existiera allí no había nada. Es decir, pues salen del mismo sitio. Y yo no tengo constancia. Tengo constancia de qué opinaban, pero a posteriori. La estela de restauración, por ejemplo, de Tutankamón, pero no me suena ahora mismo de disputas y diatribas. Además, no creo que se registraran. Ese tipo de cosas normalmente las fuentes las fuentes egipcias no suelen representarlas. Pues nada más, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante y muy bonita. Muchas gracias a ti. Y quería preguntar, tenía dos preguntas. La primera es sobre cuando nos has explicado los sacerdotes Geka, has puesto 4 representaciones y quería preguntar qué simboliza el tocado que llevan en la cabeza. No me acuerdo qué tocado llevan. Normalmente los sacerdotes, otra cosa es la divinidad. Los sacerdotes no suelen llevar tocados, suelen ir rapados. Los sacerdotes egipcios, uno de sus elementos es la limpieza. Es un poco lo mismo que ocurre en la religión judía con el kashrut, con la limpieza.
Entonces, Egipto es un país lleno de barro. Claro, es el dios Heka, no es el sacerdote. Claro, el dios Heka sí, porque el sacerdote lo que va es rapado. No sé si era la 24. ¿Era esta? No, sería el dios. Claro, lo que llevará es un. Ahora mismo lo vemos. Llevará un Nemes. Creo que sí. Espérate, es que este ratón tiene voluntad propia. Habrá que hacer una invocación o algo. ¿Ves? Es que ahora se ha puesto. Sí, yo creo que lo que lleva es un Nemes, se ha puesto en modo. Yo creo que lo que lleva es un tocado. Que es un tocado propio de divinidades y realeza. Es que se ha quedado aquí dándole vueltas. Ah, ya está, fenomenal, gracias. Vamos a ver si es la 24, ¿no? Creo que sí. Sí, ahí está. Bueno, aquí tienes varios tocados. Perdón. No es el tocado como tal a lo Sí. que me refiero, sino lo que llevan encima de la cabeza, corona. encima del K y... Bueno, vamos a ver, sí, esto es una historia que no está bien explicada. Es el signo Pej. Pej quiere decir el fondo de algo. Realmente representa los cuartos traseros de un león. Perdón, de un león. Pej. Y Pejui, los cuartos traseros. Yo nunca lo he visto especialmente clarificado, pero aparece con Heka. En este caso lo que lleva es el signo K. Este signo se lee K, que es parte de su nombre, claro. Luego lo que lleva es un tocado de estos nemes, como ves aquí. En este caso lleva una diadema. Aquí, sin embargo, lleva una corona muy, muy elaborada, muy tardía, una corona del tipo Atef, pero más elaborado, con sus serpientes, con sus plumas, con sus haces. Y lo que lleva, lo que mencionaba muy rápidamente, es que esto, Heka, este K, aparece aquí como Heka, con el otro, la homofonía. Este es el callado K. Y aquí lleva también el flagelo Hu. Es decir, que están entrelazados. Pero esto es una representación tremendamente tardía. Esto probablemente es época tolemaica avanzada. ¿No? Las más antiguas, esto es Reino Nuevo, esto es Ramésida. Aquí lo ves con esta representación. Pero lo que es característico son las dos serpientes. O sea, la historia de las dos serpientes cogidas y controladas. De hecho, lo que está mostrando es el control sobre las serpientes. Aquí las tienes estilizadas. De hecho, si no sabes que es una serpiente, no es fácil darte cuenta, pero son serpientes también. A mí lo que me interesaba era lo que has dicho de lo de las partes traseras del león y eso que simboliza como... Vamos a ver, es un signo jeroglífico, es le pej. Es el fondo de algo. El pej es el fondo de algo. El fondo, vamos a ver, el fondo y el final es el trasero del león, por mal nombre culo. El culo de algo. Eso es pej. El fondo, el final, donde se termina y ya está el pej del mundo. No, eso es pej. Y se lee pej. Pues yo ahora mismo no sé por dónde, y no creo que esté especialmente explicado. Creo que tiene que ver directamente con esto. Yo al menos no te lo puedo decir. Pero eso es un signo jeroglífico, es una letra. Ni idea. No sé si son plumitas. A mí me parece que son coronas. Me parece que son coronas head, muy estilizadas. Fíjate, me parece, pero no lo sé. No lo sé. No. Pero estas representaciones te puedes pasar. ¡Ay! Sobre la bandeja. Está ofreciéndolo, sí. Pero representaciones, claro, Heka aparece, a ver si hay alguna más. Esta que teníamos aquí, esta. Esto es aquí los tenemos, claro, con todos detrás. Aquí está Maat, detrás, está Maat detrás de Osiris, claro. Tenemos, fijaos la historia. Es lo que te puedo decir. Y la otra sería sobre la importancia que adquiere cada deidad a lo largo del eje cronológico, me refiero. Si en un principio empieza siendo Tot, bueno, Ra supongo que también, pero si empieza siendo Tot como el dios que simboliza la magia o el más asociado con él y luego pasa a ser Ptah, o si hay alguna más que sea muy importante para asociarse con ella. A ver, te voy a contar mi opinión, porque esto está
se discute mucho, los especialistas de historia de religiones. Las personalidades de los dioses egipcios son fluidas. No pienses tanto en personas, o sea, en entidades, cuanto en modos de actuación, en agencias. Entonces, claro, las agencias son fluidas, los modos de actuación. Los egipcios hablan de un dios, opera como, actúa como. Son modos de actuación, agencias. Entonces, claro, las agencias, las capacidades de acción se funden. Imagínate un diamante. Yo esta metáfora la he utilizado. Un diamante tiene muchas caras, pero tú estás viendo siempre carbono puro cristalizado. Pero tú ves diferentes caras que brillan dependiendo de tu circunstancia, ves una cara brilla más que otra. La sensación es que algunos autores, por ejemplo, como Stephen Quirk, ¿no?, opina que la divinidad principal es Ra, que es el principio más simple, más creador. Y las demás son aspectos, agencias. Incluso el rey es una agencia de Ra. El nombre del rey siempre termina en Ra. Todos los reyes, a partir del reino antiguo, porque son una agencia, son una manifestación de Ra. Nefer, Heperu, Ra, perfecta manifestaciones de Ra. Él es las perfectas. Entonces es un aspecto de Ra. Entonces, todos tienen algo de todos. Y a veces hay varias divinidades que o se solapan o son directamente, parece que es lo mismo. Egipto tiene varias diosas madres, sin aparente conflicto. ¿Por qué? Bueno, pues que una tiene como una agencia más especializada que otra. Entonces, Thoth, por ejemplo, tiene mucho más que ver con el acto del registro escrito, no ya de la escritura física, es curioso, sino el acto de poner por escrito algo que luego puedes recuperar. La escritura física es otra cosa, es otro aspecto, es otra agencia, se llama Sheshat. Pero Thoth tiene más que ver con eso, que con la magia. ¿Qué ocurre? Que claro, tiene todo el conocimiento. Entonces la tradición posterior de los libros de Thoth, es que Thoth lo que hace es guardar el conocimiento, ¿sabes? Por medio de la escritura, por ejemplo, ¿no? Y claro, la magia también. Los actos mágicos están en estos textos. Por eso decía lo de la palabra, la historia de la palabra. Y Thoth lo que hace es recuperar la palabra, hacer constancia de la realidad, dejar constancia de la realidad. Eso es lo que hace, dejar constancia de algo que no es real. Que una palabra, cuando tú y yo estamos hablando, no es real. Es real cuando la ponemos por escrito. Ya es una cosa tangible, discernible, ¿no? Entonces, es un poco como yo lo veo. También te lo cuento, que esto es una discusión de la esencia de los dioses egipcios, pero la sensación es que son personalidades fluidas. Y cuando dejamos de verlos como al modo griego, es decir, como personalidades concretas, una proyección directa de los seres humanos, y los vemos como capacidades de acción. Estoy hablando del Egipto más antiguo, porque evidentemente hacia el final de Egipto la influencia griega es muy importante, es tremendamente importante. Pero en el Egipto más antiguo, cuando los vemos así, se entienden mejor algunas de los textos, de cómo fluyen, ¿no? Cómo aparecen en determinada ciclo, pero luego no aparecen. Es decir, es algo mucho más sin fronteras. Nosotros tenemos una tendencia muy grande en el mundo moderno. Yo creo que hay que echarle la culpa al Linneo y a toda la taxonomía del reino animal y ese tipo de cosas, a establecer fronteras en la realidad. Un poco lo de magia y religión, ¿no? Yo intentar decir, bueno, probablemente es lo mismo, ¿no? Yo creo que tu pregunta se responde un poco en esa línea. Las divinidades egipcias antiguas tienen acciones y agencias y se solapan. Hay una representación que no he traído aquí, de una divinidad, de una representación, es muy tardía, es tremendamente tardía, por eso al final no la quise traer, que son multifacetadas, es un ser completamente lleno de atributos, lleno de caras, porque es todo en uno, ¿no? Es un poco eso. Y eso es lo que quiere cargarse Akhenaton, por cierto. Eso es lo que quiere, esa multifaceta, no muchos dioses, sino la multiaproximación. Claro, el uno y los múltiples, claro. Son manifestaciones, son aspectos, claro, un aspecto, claro. Y que tengamos que discutirlo en una cultura
que habla de un Dios uno y trino, que es uno y múltiple, y que hay 3 figuras que tienen agencias diferentes, no especialmente explicadas. A mí, desde luego, de niño nunca me explicaron exactamente la diferencia, cuáles eran las agencias, pero claramente son 3 figuras con agencias diferentes, sí, claro. El hinduismo y el hinduismo se menos. Sí, el hinduismo hay muchas caras, sí, la representación de las muchas caras de... Sí, Vishnu, Krishna, las muchas caras de Krishna, sí. Los avatares de los dioses son cómo se cuentan las cosas y pueden variar de uno a otro dependiendo de dónde se encuentre la escultura. Puede ser un dios o otro dios. Pero es exactamente eso, todo es uno y uno es todo. Claro. Eso es lo que pasa en Amarna. En Amarna el problema no es uno o muchos. La Amarna es... Necesito que sea uno porque el único que puede tener relación soy yo. Y si son muchos, que es la tradición, yo no puedo tener relación con todos a la vez. Es decir, pero es subsumir toda la divinidad. La palabra egipcia, Necher, que es la palabra para Dios, probablemente no la traducimos bien. Probablemente es lo divino. Es algo mucho más general que la palabra que tenemos. Es el ámbito de lo divino. Algo que pertenece al ámbito de lo divino. Por eso, un difunto se convierte en un Necher. En nuestro concepto, digamos, joder, se ha divinizado, ¿no? Un difunto, se le refiere como Necher. Bueno, está en el ámbito de lo divino. Esa es la historia. Está en el concepto de lo divino. Y eso es muy amplio. Claro, es tremendamente amplio. Pues, por ejemplo, en Amarna lo que se hace es, bueno, pues todo lo que es Necher lo metemos en un mismo vaso, que además me permite a mí ser el único que me relaciona con esto todos los días y nadie más, y que no te acerques, que esto es mío. ¿No? Esa es un poco la historia, no sé si eso ayuda a clarificar, ¿no? Muchas gracias. Un placer. También está Isis, es la grande magia, la grande poder, o sea, claro, la Oeret Hekau, la grande, claro, porque tiene muchas manifestaciones de este tipo, claro, muchísimas. Claro, constantemente todas las divinidades tienen sus posibilidades, claro. Sí, es parte de su actuación, es parte de su agencia. ¿Más preguntas? ¿Cuestiones? ¿Todo claro? Entonces, bueno, pues te damos las gracias enormemente otra vez. Las gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Me ha encantado estar aquí.